Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 1 de la materia bioestadística de tercer semestre y el día de hoy vamos a presentar nuestra primera evidencia titulada Resumen de la estadística descriptiva de un conjunto de datos. El equipo está conformado por Iván González, Rosaura Vera, Jimena Zavala y su servidora Alondra Bundis. El objetivo de esta evidencia es realizar un análisis descriptivo, así como una interpretación de un conjunto de datos, siendo nuestros datos el porcentaje de funciones por semana en el estado de Nuevo León en el año de 2019. Estos son los datos que escogimos y primeramente los ordenamos de menor a mayor para así poder realizar correctamente el análisis y los cálculos necesarios. Una vez hecho este ordenamiento, obtuvimos que el máximo porcentaje fue de 0.08498 y el mínimo de 0.00047, obteniendo un rango de 0.08451. Ya obtenido el rango, lo dividimos en 7 intervalos, cada uno con una amplitud de 0.01207. Y realizamos lo que es la tabla de distribución de frecuencias. Obtuvimos el límite inferior y superior, la marca de clase, así como las frecuencias absolutas, relativas y acumulativas de cada uno de los intervalos. Aquí con el histograma, que podemos observar que el histograma de la frecuencia absoluta tiene el centro de nuestros datos que están entre los intervalos del 0.00047 al 0.04876, que siguiendo con el histograma de la frecuencia relativa, vemos que es el mismo caso, donde podemos visualizar la misma situación, que está el centro de nuestros datos se encuentra entre el intervalo del 0.00047 al 0.04876, lo cual nos da una pista de que nuestros datos tienen una distribución un poquito simétrica. Y ahora, pues siguiendo con los polígonos de frecuencia, estos también nos dan una idea más clara de la forma que tienen los datos, que aquí en el polígono de la frecuencia absoluta, que podemos ver que es parecido al histograma y que, pues sí, de igual manera nos da la pista de la forma. Y con el polígono de la frecuencia relativa, pues es lo mismo, es el mismo caso. Observamos la marca de clase en relación con la frecuencia relativa y lo mismo que nos da la pista de nuestra forma simétrica de nuestros datos. Y en continuación con la ojiva, que podemos darnos una idea de que, por ejemplo, las primeras 20 semanas al año, el promedio de muertes por semana es menor al 0.02461. Y pues ahora siguiendo con las medidas de forma, utilizamos estas fórmulas para obtener el valor del sesgo del grado de simetría y de la kurtosis. Y en el siguiente podemos ver la gráfica en donde el coeficiente de simetría, que es el sesgo del grado de simetría, habíamos obtenido un valor de 0.5139, que es mayor a 0, y por lo tanto esto nos indica que el gráfico está sesgado a la derecha, que tiene la cola un poco más larga del lado derecho, y del lado de la kurtosis obtuvimos un valor de menos 0.3803, que es un valor menor al 0.234, lo que indica que el apuntamiento de nuestra distribución es platicúrtico. Aquí podemos ver en la gráfica, por ejemplo, del lado derecho, donde está todo aplanado. Y pues ya podemos continuar con las medidas de tendencia central. Bueno, las medidas de tendencia central son la media, la mediana y la moda, las cuales se calcularon utilizando los recursos de Excel. La media nos dio como resultado de 0.0333844 y la mediana de 0.032565, mientras que la moda no hay. Pasando con las medidas de posición, las cuales son cuartiles, deciles y percentiles. Los cuartiles son los 3 valores de la variable que dividen a un conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales, el 25, el 50 y el 75%.
Se sacaron utilizando la formulita que vemos aquí en la diapositiva, enseñada en la clase y en una presentación de Teams. Bueno, de acuerdo a la fórmula se encontró que el cuartil 1 se encuentra en la posición 13.25. Lo que hicimos para sacar su valor fue ubicar esta posición de 13.25, sacando el valor de la posición que estaba en el 13 y en el 14 para poder sacar el valor. Nuestro valor fue de 0.016, igualmente con el cuartil 2. Este es igual que la mediana, en este caso sí fue así, el valor es de 0.033, y en el cuartil 3, de acuerdo a la fórmula, se obtuvo que su posición está en el 39.75. Para obtener este valor, como ya lo mencioné, nos fuimos a la posición 39 y 40, se sacó el promedio y dándonos como resultado 0.0470. Aquí mismo podemos analizar que en el 25%, por ejemplo, en el cuartil 1, el porcentaje de difusiones por semana en Nuevo León en el año 2019 es menor a 0.016, como nos indica el cuartil 1. Y el 50%, que en este caso sería el cuartil 2, nos indica que el porcentaje de difusiones por semana en Nuevo León en el año 2019 es menor a 0.033. Por último, el 75%, que es el cuartil 3, nos indica que el porcentaje de difusiones por semana en Nuevo León en el año 2019 es menor a 0.0470. Pasando con los deciles, como ya sabemos, estos son los 9 valores que dividen la serie de datos en 100 partes iguales. Nos dan los valores correspondientes al 1%, 2%, hasta el 99% de nuestros datos. Para esto se utiliza también la fórmula, lo cual en el decil 3, por ejemplo, nos indica que se encuentra en la posición 15.9. Para esto nos fuimos a los datos que están ordenados de menor a mayor. En la posición 15 y 16 se sumó y se dividió entre 2 para sacar su promedio y el valor nos dio de 0.0167. Igualmente con el decil 5 y el decil 9. Pasando con los percentiles, que sabemos que estos son los 99 valores que dividen la serie de datos en 100 partes iguales, nos dan los valores correspondientes al 1%, 2%, 3% y pues hasta el 99%. Nosotros escogimos el percentil 10, 30 y 90 y calculándolo nos indica que el percentil 10 se encuentra en la posición 5.3. Entonces, para esto lo que hicimos fue ubicar el valor que se encuentra en la posición 5 y 6, sacando el promedio nos da un valor de 0.05, como está ahí indicado en la presentación. Igualmente con el 30, igualmente con el 90, por ejemplo, el 90, de acuerdo a la fórmula, nos dio que estaba ubicado en la posición 47.7, nos fuimos a los datos ordenados en la posición 47 y 48 y nos dio un valor o un resultado de 0.067. Bueno, ahora vamos a explicar las medidas de dispersión, las cuales nos indica sobre qué tan alejados están nuestros valores del centro, el cual sería el valor de la media. Primero empezamos con el rango, el cual nos muestra la amplitud de todos nuestros datos. Este se obtuvo mediante la diferencia del valor máximo, que tenemos el porcentaje de 0.08498 y el valor mínimo de 0.00047, dando como resultado 0.08451. Después pasamos a la varianza, la cual nos indica la variación de los datos respecto a la media. Esta se obtiene de la división de la suma de los residuos, que serían nuestros valores, menos la media que sale del conjunto de datos. Esto al cuadrado y el resultado lo dividimos entre el total de observaciones, las cuales serían 52. Obtuvimos como resultado 0.00050726 y este resultado está expresado al cuadrado, por lo que después pasamos a la desviación típica usando este dato, la cual se obtiene sacando la raíz y que nos da la varianza,
y de esta forma tenemos como resultado un porcentaje de 0.02252241, que nos indica que los datos, nuestros valores se extienden con un rango amplio, como veníamos diciendo anteriormente. Por último, tenemos el coeficiente de variación, el cual se obtiene dividiendo la desviación típica entre la media, y este dato nos serviría para comparar nuestro conjunto de datos con los conjuntos de datos de otras poblaciones distintas. Bueno, como conclusión tenemos que hay una mayor frecuencia en los intervalos del 1 al 4, los cuales abarcan del porcentaje 0.0047 al 0.04876 de defunciones en Nuevo León en el año 2019, con una frecuencia acumulada del 79.96%. Asimismo, se identifica que la media de los porcentajes es de 0.033384 y una mediana de 0.032565 de entre la semana 26 y 27. Igualmente identificamos que los datos tienen una desviación típica de 0.0225221, lo cual nos indica, tomando como referencia nuestra media, que los porcentajes se encuentran dispersos.